Las funciones del sistema respiratorio incluyen el intercambio de gases a nivel alveolar, indispensable para la oxigenación tisular, regulación del equilibrio ácido-básico a través de la retención o expulsión de dióxido de carbono, la fonación, la defensa contra antígenos potencialmente patógenos, el metabolismo pulmonar y el manejo de materiales bioactivos, como por ejemplo la activación de la angiotensina 2. La importancia del sistema respiratorio es incuestionable. El fin principal de la respiración es suministrar oxígeno a los tejidos debido a que casi todo el metabolismo corporal, bien sea de manera directa o indirecta, requiere de ATP para funcionar, y la síntesis de este compuesto energético requiere principalmente de oxígeno. A su vez, la formación de ATP a través de la combustión genera grandes cantidades de dióxido de carbono que es necesario eliminar. Ser uno de los sistemas corporales de mayor acción prolongada, estar en contacto directo y constante con el medio externo, y el estar involucrado directa o indirectamente con el resto de órganos y tejidos, hacen del sistema respiratorio uno de los puntos más susceptibles de desarrollar una enfermedad. Las alteraciones del sistema respiratorio son muchas y muy variadas. Sin embargo, a grandes rasgos se pueden clasificar, de acuerdo a sus causas, en tres grandes grupos: alteraciones del oxígeno, alteraciones de la mecánica ventilatoria o alteraciones circulatorias. Muchas de estas afecciones tienen un desarrollo y evolución circunscrito a los pulmones, si acaso a los demás componentes del sistema respiratorio, mientras que otras forman parte de o dan origen a alteraciones sistémicas. La edad, sexo, actividad física, exposición a ambientes contaminados, geografía y hábitos de consumo influyen significativamente en la probabilidad de desarrollar alguna de estas enfermedades respiratorias. La necesidad de intercambio gaseoso constante obliga a que el sistema respiratorio y el cardiovascular colaboren infatigablemente. De ahí su estrecha cercanía anatómica en la cavidad torácica y su estrecha relación funcional. Un trastorno que afecta a los pulmones tiene efectos directos y pronunciados sobre el corazón y viceversa. Es importante entonces que tengamos la noción de esta relación tanto para el estudio de la fisiología como de la fisiopatología de ambos sistemas. Así, también es importante que repasemos e investiguemos sobre algunos conceptos básicos inherentes al tema. Uno de los más importantes es el término hipoxia, el cual define una deficiencia en el uso del oxígeno, bien sea porque no llega de manera adecuada a los tejidos o porque estos no pueden aprovecharlo por alteraciones locales. Por lo tanto, la hipoxia no es una neumopatía, sino que suele ser una consecuencia de ella. De acuerdo a sus causas, la hipoxia se clasifica en hipoxia hipoxémica, en la que se observa una presión parcial de oxígeno disminuida debido a un intercambio pulmonar inadecuado. Por ejemplo, cuando se está a grandes alturas, en ahogamientos, aspiración de cuerpos externos, paro respiratorio y neuropatías degenerativas. La hipoxia isquémica es debido a alteraciones en la circulación sanguínea, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca. La hipoxia anémica es debido a la incapacidad de los glóbulos rojos de transportar suficiente oxígeno por deficiencia de esta proteína. Y la hipoxia histotóxica es debido al efecto de sustancias tóxicas metabólicas, como por ejemplo el cianuro, que evitan que los tejidos usen el oxígeno que se les entrega. La capacidad de difusión a nivel alveolar, es decir, la cantidad de un gas que difunde a través de la membrana respiratoria por unidad de tiempo, puede verse afectada por aumento de la solubilidad y difusión del dióxido de carbono, alteraciones en la extensión y o el espesor de la membrana respiratoria
y anomalías en la velocidad de reacción entre el oxígeno y la hemoglobina. Todos estos conllevan a deficiencia o insuficiencia respiratoria, definida como el intercambio de gases inadecuado causado por el mal funcionamiento de uno o más componentes del aparato respiratorio, en la cual disminuyen los valores de oxígeno en la sangre o aumentan los de dióxido de carbono de forma peligrosa. Las enfermedades que obstruyen las vías respiratorias, dañan el tejido pulmonar, debilitan los músculos que controlan la respiración o disminuyen el estímulo para respirar, pueden causar insuficiencia respiratoria y, en consecuencia, los pacientes pueden sufrir disnea, cianosis, arritmias y estado de confusión o somnolencia por la hipoxia y eventualmente por la acidosis. Casi todas las enfermedades que afectan a la respiración o a los pulmones pueden causar insuficiencia respiratoria, la cual puede ocurrir de dos maneras. La concentración de oxígeno en la sangre se vuelve demasiado baja, es decir, una insuficiencia respiratoria hipoxémica, o la concentración de dióxido de carbono en la sangre se vuelve demasiado elevada. Es el caso de una insuficiencia respiratoria hipercápnica. La insuficiencia respiratoria hipoxémica se define por una saturación arterial de oxígeno menor a 90%. La forma aguda puede ser resultado de neumonía, edema pulmonar y hemorragia alveolar, y se produce por discrepancia entre la ventilación y la perfusión y por cortocircuito intrapulmonar. Una causa común de insuficiencia respiratoria hipoxémica es una anomalía del tejido pulmonar como el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía grave, el exceso de líquido en los pulmones causado por insuficiencia cardíaca o renal o la fibrosis pulmonar. Estas anomalías perturban la capacidad habitual de los tejidos del pulmón para absorber oxígeno del aire. Se produce también cuando se altera el flujo de sangre en los pulmones, como sucede en una embolia pulmonar. Este trastorno no afecta la capacidad habitual de los tejidos pulmonares para absorber el oxígeno, pero sí implica que algunas zonas no reciban flujo sanguíneo y por lo tanto no puedan extraer el oxígeno del aire de forma adecuada. La insuficiencia respiratoria hipercápnica se caracteriza por hipoventilación alveolar y acidosis respiratoria. Surge por el descenso en la ventilación por minuto o el aumento del espacio muerto fisiológico, por lo que la concentración de dióxido de carbono suele ser demasiado elevada. Las enfermedades asociadas con insuficiencia respiratoria hipercápnica incluyen enfermedades neuromusculares como la miastenia grave, enfermedades que causan disminución del estímulo respiratorio como sobredosis de fármacos o presión en el tronco del encéfalo, y enfermedades respiratorias asociadas con fatiga de los músculos respiratorios, por ejemplo, exacerbaciones de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otras causas pueden ser hipotiroidismo y apnea del sueño. Para el diagnóstico de insuficiencia respiratoria, suelen utilizarse dos exploraciones básicas, que son la determinación de la cantidad de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y la radiografía de tórax y otras pruebas para determinar la causa. El nivel de oxígeno en sangre puede medirse sin necesidad de extraer una muestra, utilizando un sensor colocado en un dedo de la mano o en el lóbulo de la oreja a través de un método denominado oximetría. Sin embargo, un análisis de sangre arterial confirmará este diagnóstico de insuficiencia respiratoria si muestra una concentración peligrosamente baja de oxígeno o peligrosamente elevada de dióxido de carbono. Usualmente, el estudio de sangre arterial, además de los gases, refiere información sobre el pH, los niveles de bicarbonato, sodio, potasio, cloro, urea y otros analitos de interés. El tratamiento de la insuficiencia respiratoria incluye administración de oxígeno complementario, ventilación mecánica y tratamiento de la causa subyacente.
Las enfermedades respiratorias crónicas más relevantes, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, son el asma, que afecta a 235 millones de personas, y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o EPOC, que afectan a 64 millones de personas en todo el mundo y que lideran las causas de muerte por trastornos respiratorios de larga data. Las EPOC son un conjunto de enfermedades pulmonares inflamatorias que generan daño irreversible a los pulmones y que obstruyen la circulación de aire y dificultan la respiración. Suelen ser causadas por la exposición a largo plazo a gases irritantes o partículas de materias. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, esputo y sibilancias. Aunque es una condición progresiva que empeora con el tiempo, es tratable, es decir, con un manejo adecuado, la mayoría de las personas con estas enfermedades pueden lograr un buen control de los síntomas y una buena calidad de vida, así como reducir el riesgo de otras afecciones asociadas que incluyen enfermedades cardíacas y cáncer de pulmón. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica conduce a una disminución persistente en el flujo de aire de los pulmones solo cuando la persona exhala, lo que es denominado obstrucción crónica del flujo aéreo. El enfisema y la bronquitis crónica son las dos afecciones más comunes que contribuyen a la EPOC. Estas suelen ocurrir juntas y su gravedad puede variar entre los individuos que las padecen. En la bronquitis crónica, los cilios están reducidos e inmóviles y las glándulas que revisten a los bronquios se dilatan, lo que causa una secreción excesiva de moco que permanece constantemente tapizando a estas estructuras. Los bronquiolos se inflaman y hacen que se contraigan los músculos lisos del tejido pulmonar, por lo que hay obstrucción del flujo de aire. Con el tiempo, las vías respiratorias de pequeño calibre se estrechan y se destruyen, y la presencia constante de moco también propicia infecciones bacterianas. El enfisema se define como la destrucción extensa e irreversible de las paredes alveolares y el aumento de tamaño de los alveolos que quedan, sin aparición de fibrosis. Todo esto disminuye considerablemente el área respiratoria, y todo como resultado de una exposición perjudicial al humo de cigarrillo y a otros gases y partículas irritantes. En el enfisema, la destrucción de la pared alveolar y tejido conectivo asociado produce un colapso de los bronquiolos cuando la persona exhala, lo que causa una obstrucción en el flujo de aire permanente e irreversible. Esta patología se ha asociado a una sobreproducción local de enzimas elastolíticas como la elastasa por parte de polimorfonucleares y macrófagos, y también al déficit de antiproteasas. El asma es una enfermedad respiratoria causada por inflamación crónica de los bronquios, asociada a una hiperreactividad frente a diversos estímulos. Esto causa una obstrucción reversible y ocasional de la vía aérea, generando episodios recurrentes de disnea, sibilancias, tos y sensación de opresión en el pecho. Si no se trata adecuadamente, puede llevar a una obstrucción permanente. El mecanismo de broncoconstricción implica un aumento del tono de la musculatura lisa bronquial, normalmente regulada por AMP cíclico y GMP cíclico, debido a la unión de la inmunoglobulina E producida por las células plasmáticas que se une a la pared de los mastocitos alveolares, induciendo la liberación de mediadores químicos como bradicidina y factor quimiotáctico de los eosinófilos, disminuyendo con esto los niveles de AMP cíclico, favoreciendo la contracción muscular. También se asocia una disminución de la respuesta o insensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos de la musculatura lisa bronquial, debido a la disminución de la producción de adenilciclasa. La neumonía o pulmonía se debe a la inflamación de los espacios alveolares. Esta inflamación puede afectar a un lóbulo pulmonar completo, a un segmento del lóbulo,
a ambos pulmones, a los alvéolos próximos a los bronquios o al tejido intersticial. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o material purulento, lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar. Diversos microorganismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar neumonía, pero también puede deberse a una causa no infecciosa. La neumonía puede variar en gravedad desde un caso suave a uno potencialmente mortal. Los más susceptibles son los bebés, los niños pequeños y las personas mayores a 65 años. También es importante llevar un buen seguimiento del caso en aquellas personas con enfermedades de base o con sistemas inmunes debilitados. Las neumonías pueden clasificarse de muchas maneras, entre ellas por el agente causal. Entonces tenemos neumonías infecciosas bacterianas, víricas, por hongos, por parásitos y neumonías no infecciosas que son mayormente de origen químico. Por la afectación anatomopatológica tenemos neumonía alveolar o lobular que afecta múltiples alveolos y se encuentran estos llenos de exudado, pudiendo incluso comprometer un lóbulo completo. Neumonía multifocal o bronconeumonía en la que se afectan los alveolos y los bronquiolos adyacentes. Neumonía intersticial que afecta, por supuesto, la zona del intersticio, respetando la luz bronquial y alveolar. Y la neumonía necrotizante o absceso pulmonar, en la que se involucra necrosis en el parénquima pulmonar. Dependiendo de si hay una única cavidad grande mayor a 2 centímetros o múltiples cavidades pequeñas, se habla respectivamente de absceso pulmonar o de neumonía necrotizante. Y también se clasifican en función del ámbito de adquisición. Están las adquiridas en la comunidad o de manera extrahospitalaria, y están aquellas neumonías hospitalarias o nosocomiales que actualmente se llaman neumonía asociada al cuidado de la salud. Los pacientes con neumonía infecciosa bacteriana, la más común de las neumonías, a menudo presentan tos que produce un esputo de color marrón o verde y fiebre alta que puede ir acompañada de escalofríos. La disnea es un signo temprano específico y sensible, al igual que el dolor torácico pleurítico, descrito como agudo o punzante, que aparece o empeora cuando se respira hondo. También puede aparecer hemoptosis, cefalea, piel sudorosa y húmeda, falta de apetito, cansancio, cianosis, náuseas, vómitos y dolores articulares o musculares. Es menos frecuente la aparición de dolores abdominales o diarrea, pérdida de peso, sudores nocturnos o confusión. A nivel de laboratorio clínico, la infección puede ser diagnosticada y evaluada a través de un incremento de la proteína C reactiva y una leucocitosis con desviación a la izquierda, es decir, con un aumento de los neutrófilos. El esputo normalmente es de color marrón o verde, con o sin evidencia de sangre, y al microscopio suele demostrarse una gran cantidad de neutrófilos y microorganismos al aplicar la coloración de Gram. El estudio de sangre arterial para monitoreo de pH, presión parcial de oxígeno y dióxido de carbono y de electrolitos también es de gran interés en estos casos. Las neumonías virales y las parasitarias suelen cursar como neumonías atípicas, pues la mayoría de los signos y síntomas evidentes son sistémicos más que respiratorios, como fiebre, cefalea, malestar general, dolores musculares, faringitis y tos secas, sin mayores alteraciones en los estudios de laboratorio clínico. Usualmente, los agentes causales llegan al pulmón a través del aire, siendo inhalados por la boca o la nariz o al ingerir un alimento contaminado. Por eso, estas neumonías se asocian a lugares cerrados y compartidos con muchas personas. Una vez en el pulmón, los patógenos invaden a las células de revestimiento de las vías aéreas y los alveolos, induciendo, en la mayoría de los casos, la muerte de estas células por apoptosis, lo que a su vez recluta al sistema inmune, incrementando el daño pulmonar, pues los leucocitos,
principalmente linfocitos, activan una gran variedad de mediadores químicos de inflamación. Estos, a su vez, aumentan la permeabilidad de la pared bronquioalveolar, permitiendo el paso de fluidos, lo que empeora el intercambio gaseoso. En el caso de los virus, además del daño pulmonar, pueden infectar a otros órganos e interferir con múltiples funciones, generando patologías multisistémicas que pueden cursar como casos leves, moderados o graves. El derrame pleural es la acumulación anómala de líquido en el espacio pleural, bien sea por sobreproducción de este o por disminución de su absorción, debido a un gran número de trastornos como infecciones, tumores, traumatismos, insuficiencia cardíaca, renal o hepática, embolia pulmonar o fármacos. Aunque muchos pacientes pueden ser asintomáticos, los síntomas más frecuentes pueden incluir dificultad respiratoria y dolor torácico, especialmente al respirar y toser, denominado pleuresía o pleuritis, el cual desaparece a medida que el líquido se acumula. Grandes cantidades de líquido causan dificultad en la expansión de uno o ambos pulmones al respirar, lo que suele provocar ahogo. El diagnóstico se realiza mediante radiografía de tórax o ecografía y análisis de líquido en el laboratorio clínico. Con menos frecuencia pueden indicarse angiografías o tomografías computarizadas. A través de una toracocentesis se extrae mediante una aguja una muestra de líquido pleural para su análisis. El aspecto del líquido puede ayudar a determinar la causa del derrame. Ciertas pruebas de laboratorio evalúan la composición de este líquido y determinan la presencia de bacterias, incluida la bacteria causante de la tuberculosis, o también el número y tipo de células del sistema inmunológico que la acompañan e incluso presencia de células cancerígenas. Dependiendo de la causa, el líquido pleural puede ser exudado o trasudado. El exudado es rico en proteínas y suele acompañar a patologías como neumonía, cáncer e infecciones víricas. Por su parte, el trasudado suele ser acuoso, es decir, con mucha menor cantidad de proteínas. La insuficiencia cardíaca y la cirrosis son causas comunes del líquido acuoso en el espacio pleural. Otras características de interés son: la sangre en el espacio pleural o hemotórax suele ser consecuencia de una herida en el tórax y con menor frecuencia por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del espacio pleural o una aneurisma aórtica. El pus en el espacio pleural o empiema puede acumularse cuando una neumonía o absceso pulmonar se extienden hasta este espacio, o puede ser debida a heridas en el tórax, cirugía en el tórax, desgarro en el esófago o un absceso en el abdomen. El líquido linfático en la cavidad pleural o quilotórax es producido por una lesión en el principal conducto linfático del tórax, que es el conducto torácico, o por la obstrucción de este debido a un tumor. Y la presencia de un líquido con un alto contenido en colesterol en el espacio pleural es consecuencia de un derrame pleural de larga evolución, como el que se produce en la tuberculosis o en la artritis reumatoide. El tromboembolismo pulmonar es la oclusión de una zona del territorio arterial pulmonar a causa de un émbolo o trombo que procede de otra parte del cuerpo. En un 95% de los casos, este trombo o coágulo proviene de las venas de los miembros inferiores y con mucha menos frecuencia puede tratarse de un émbolo gaseoso o de un émbolo graso. Como consecuencia de la oclusión, una zona de los pulmones no podrá participar en la oxigenación de la sangre, repercutiendo negativamente en el oxígeno que posteriormente llegará al resto de órganos y tejidos. A la par, y como el corazón seguirá bombeando sangre hacia los pulmones, la obstrucción generará un incremento de la presión dentro de la arteria pulmonar,
debilitando con ello al ventrículo derecho. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son disnea, dolor torácico y el mareo o desvanecimiento. También puede aparecer fiebre y tos con sangre cuando se acompaña de un infarto pulmonar. Cuando el trombo es muy grande y obstruye a la arteria pulmonar principal, puede provocar incluso la muerte.